bienvenidos a San Roque al Día. Hoy nos vamos a ocupar de ver un tema referido, se trata de las terceras jornadas sobre responsabilidad penal en menores infractores. Son unas jornadas que se van a llevar a cabo en la Facultad de Medicina en Algeciras, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, y para que nos hablen y conocer qué se va a desarrollar en estas terceras jornadas, tenemos en el plató de Canal San Roque Televisión a Juan Luis Moreno Retamino. Hola, bienvenido. Hola, Belén, ¿qué tal? Juan Luis Moreno Retamino es exfiscal de la Fiscalía Provincial de Cádiz y profesor tutor de Derecho en la UNED. Y también tenemos a Guadalupe Martín Padilla, que es psicóloga y miembro de uno de los equipos técnicos del Centro de Internamiento de Menores Infractores La Marchenilla, un centro que está gestionado por GINSO, que es la Asociación para la Gestión de la Integración Social. También nos acompaña, como cada semana, Julio Ruiz. Bienvenido. Bueno, nos vamos a acercar a esas terceras jornadas sobre responsabilidad penal en menores infractores que se van a empezar a desarrollar el lunes de la semana que viene. A mí me gustaría que Juan Luis nos acercase un poco al contenido de esas jornadas, que yo sé que es muy amplio. Sí, efectivamente. Pero un poco el contenido y también brevemente los objetivos de esa jornada. Sí, sin duda. Estas terceras jornadas no se entenderían sin las segundas ni sin las primeras, porque se han ido enganchando unas con otras y todas tienen relación entre sí. Por ejemplo, la responsabilidad penal de los menores con trastornos mentales fue el título que sirvió de arranque a las primeras jornadas que ya se celebraron hace unos años, en el 2009, y que, pues, lógicamente se trató. El foco principal de la cuestión es los menores infractores. No gusta, no se debe de decir menores delincuentes, porque el concepto delito es un concepto referido siempre, implica responsabilidad, implica una serie de elementos que no concurren en todos los menores, y por tanto hablamos de un hecho, infracción, que será asesinato, por ejemplo, pero el delito de asesinato lo cometen los mayores de edad, y el asesinato, yo pido disculpas por la precisión técnica, pero en temas de menores es que tenemos que ser muy precisos. España firmó una serie de convenios, como el de 1989, los derechos del niño, del que podemos hablar luego, que lo ratificó en el 90, provocó la Ley de Menores de Protección de 1996 y derivó luego en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000, que entró en vigor en el 2001. Pues bien, hilando aquellas primeras jornadas, luego vinieron las segundas, en donde se hablaba de menores y violencia. Permíteme esta introducción para comprender estas terceras jornadas. Un reto para la educación del siglo XXI. Pues bien, ahora, este año, vamos a abordar los comportamientos delictivos en menores infractores, pero centralizándolo o centrándonos en dos cuestiones principales que nos preocupan y que entendemos que está de rigurosa actualidad. ¿Cuál es la violencia de los menores, de los hijos a los padres? Y una figura que, por el avance de la modernidad, el avance de los tiempos, de la ciencia, hace que no podamos mirar para otro lado: los ciberdelitos. Eso está ahí y hay que evitarlo o tratarlo adecuadamente para que, mejor siempre la prevención, siempre es mejor que la represión. Por tanto, vamos a coger el tema de frente, como se suele decir en términos taurinos, vamos a coger el toro por los cuernos y afrontarlo, porque si lo dejamos pasar, pues podemos llegar a situaciones que pueden plantearse en un futuro irreversible, y eso es lo que se trata. Entonces vamos a estudiar esas cuestiones con una serie de profesionales que su solvencia universitaria, su solvencia profesional e intelectual está fuera de toda duda, y lógicamente estos temas también se van a tratar con otros profesionales que están, como yo digo siempre, que se me pregunta, a pie de obra. Pues claro, preguntarle a un arquitecto sobre un edificio
pues nos va a dar sus características, nos va a decir los metros, etcétera. Ahora, quien de verdad sabe los ladrillos que lleva una pared y el marco de puerta, y es el que está a pie de obra, el albañil. Pues salvando la distancia y con todo mi respeto, los profesionales que están el día a día con los menores también van a intervenir en estas terceras jornadas, donde vamos a descubrir el porqué, si hay algún trastorno, como ocurrió ya, digo, en las primeras jornadas se centralizó en aquella cuestión, pero en estas terceras jornadas, violencia, que también se hablaba, como he dicho, en las segundas, violencia, en este caso, de hijos a padres, no lo podemos olvidar, y, insisto, el tema del ciberdelito. Yo quería preguntarle, bueno, el tema del ciberdelito obviamente es una cuestión muy novedosa, sí, pero el asunto del maltrato de los hijos hacia los padres, esto en los últimos años ha ido cobrando más relevancia social porque han aparecido en los medios de comunicación. Sí. O sea, como siempre ocurre, las cosas en esta sociedad moderna cobran relevancia cuando aparecen en los medios. Pero esto es una cuestión que siempre ha existido, o ahora se está dando un rebrote. La educación antes, vamos, es cierto que antes el pater familia era el que mandaba y ahí no había... Sí, ahora quizás haya que cambiar el pater por el mater, por las mater familias. Yo entiendo que el hecho de que haya existido siempre o que ahora sean los números superiores no significa que haya más ahora que antes. Eso es lo que yo quería. Luego, seguramente, Guadalupe tendrá oportunidad de referir el número tan alto de recuperación de menores una vez que se someten a este tratamiento, que se someten a veces obligatoriamente, cuando ya se transgrede y se infringe el Código Penal. Ahí no hay una opción, como hay centros abiertos o centros donde va un menor si quiere o llevado por los padres. No, aquí es que son decisiones judiciales las que determinan que los menores estén ingresados. Pero en relación a esa pregunta, lo que sí tengo que decir es que hay una cifra oscura importante. Esa cifra oscura no entra en las estadísticas. Cuando hablo de cifra oscura, me quiero referir a aquellas agresiones que no se conoce por la policía, no se conoce por los juzgados, no es detectada por los servicios sociales de los ayuntamientos y que, como aquella enfermedad, se sufre en silencio. Entonces, detrás de un hijo o detrás de un maltratador hay un hijo que es sangre de su sangre al padre, a la madre, y se resisten. La verdad es que es así. Entonces, ¿hay agresiones, hay maltrato de hijos a padres que no se denuncian? Muchísimas. Yo me atrevería a decir que son más las que no se denuncian que las que se denuncian. Y luego las que se denuncian, pues tiene un recorrido en donde, bueno, el proceso penal de los menores está presidido por los mismos principios que el de los mayores. Y la presunción de inocencia y el principio de intervención mínima y el principio acusatorio es sagrado. ¿Qué significa? Intervención mínima es que donde no hace falta intervenir, el Estado no debe de hacerlo. El principio acusatorio significa que si no hay acusación, ningún juez, ni los de menores, pueden condenar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que muchas veces los padres, y la presunción de inocencia significa que si no hay prueba, no se puede condenar tampoco. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué ocurre en la Fiscalía y en los juzgados de menores? Pues que los padres, en un arranque inicial o en un arrebato, etcétera, denuncian, pero luego, como se suele decir, se echan para atrás. No tenemos pruebas. A eso se une que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la posibilidad de no declarar en contra de determinados familiares, ascendientes, descendientes o cónyuges y algunos colaterales. Pues, ¿qué sucede? Que aunque yo denuncié en comisaría, en la Guardia Civil, la Policía Local o en el juzgado de guardia, que mi hijo me agredió, pero si no voy al médico para acreditarlo y luego cuando me llaman a ratificar la denuncia o el día del juicio, acudo y digo, no quiero declarar, pues no quiere declarar, no se le puede obligar como a otros testigos. Un testigo que ve un delito declara sí o sí,
y si no declara, comete delito. Sin embargo, el papá o la mamá o cualquier ascendiente que no quiere declarar contra cualquier descendiente y viceversa, pues no le pasa nada porque está haciendo uso de un derecho que no es de ahora, es un derecho decimonónico, artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. O sea que el legislador del siglo XIX pensó en esa situación. Entonces, en definitiva, ¿hay agresiones? Sí, las hay. Yo me consta por los médicos, bueno, y esos son los que van, que cuántas agresiones hay que no aparecen. Que esto se cura con mercurio cromo, que se decía, o un poquito de betadine, o ibuprofeno y cualquier otra cosita, o alguien que va, no, es que me he caído. No son caídas, o son caídas empujadas. Y no hay protocolos, porque o sí, no, porque sí hay, en la violencia de género sí que se establecen los protocolos. Y violencia familiar también. ¿no? Sí. Tuvimos ocasión, cuando ejercía de fiscal, desarrollamos con los médicos forenses de la comarca, incluso aquí en San Roque estuvimos, en distintos centros de salud, para hablar de violencia familiar y dar a conocer ese protocolo. O sea, cualquier médico, cualquier facultativo, dice la ley, no incluso médico, o sea, puede ser una ATS, por ejemplo, que compruebe a la hora de que está curando una persona, que por mucho que le diga que se ha caído, pero la etiología de esa lesión es otra, tiene obligación legal de comunicarlo al juzgado de guardia, porque si no lo hace, comete un delito. Ese funcionario público o ese facultativo que, sabiendo perfectamente por su profesión y por su oficio, por su arte, que esa lesión no es de una caída accidental y que siempre a lo mejor pues se detecta a determinadas horas, determinados días, determinados fines de semana, etcétera, pues es un factor a tener en cuenta. Y los médicos, los facultativos en general, están cargados de experiencia y saben perfectamente cuando esta lesión, como me pasó a mí, pues es un accidente doméstico, un corte, cuando la lesión es de una defensa, tipo. O sea, nadie se corta los 4 dedos si no es porque agarra un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ojo hinchado, hombre, que te caigas una vez, vale, pero explícame dónde fue la caída, algún resto puede haber, si te cae, pues un poquito de ceja puede quedar reflejado, o sea que no. Entonces, sobre esa base, cuando se llega, se actúa en los tribunales, como centrándonos en este tema, la cuestión es en menores, pues se deriva a la Fiscalía de Menores, siempre que el agresor tenga más de 14 años y menos de 18. Que, como dije antes, la Convención establece que esas personas que tienen más de hasta 18 años son niños. Ya una vez que alcanza la mayoría de edad, ya deja de ser niño. Pero 17, 16, 15, 12, 9 años son niños. Adquieren responsabilidad y responden y podrán ser sancionados o castigados, no penados, a partir de los 14 años. Entre los 14 y 18, ese rango de edad. Entre 14 y 16 un tipo de medida de reforma y de 16 a 18 otra, ¿no? Aunque el hecho infractor sea el mismo. Las que se detectan y los padres con valentía, con arrojo, en el buen sentido de la palabra, siguen hacia adelante, seguro que luego habrá ocasión en que Guadalupe nos comente que algunos se alegran, tanto los padres como los hijos, de que, bueno, esa chispa se haya iniciado porque el proceso terapéutico y tal y acaba solucionando el problema. Sí. Pues vamos a hablar lo decía Juan Luis, con quien está a pie de obra. Usted es miembro de un equipo técnico que trabaja en la Marchenilla. Este tipo de casos, ¿cómo llega a la Marchenilla? El tratamiento de la mayor parte de la comisión de los delitos es delicado. Este en concreto es muy delicado. Evidentemente, el tratamiento implica al menor y a sus familiares, ¿vale? Casi siempre el menor llega con una actitud muy hostil porque la denuncia viene por parte de los padres. Entonces, hasta que ellos no asumen que han cometido un delito, hasta que ellos no asumen lo mal que han hecho algo, pues mis padres no me quieren, mis padres, todo lo focalizan, toda la hostilidad, la agresividad es hacia los padres. Evidentemente el tratamiento pues es lento. Empezamos intentando hacer una trayectoria vital del porqué. La mayor parte de las veces el estilo educativo, los roles en la vivienda, en el hogar están un poco cambiados.
No hablamos solamente de maltrato físico, hay un maltrato psicológico brutal, que es por donde se empieza. No hablamos de que el niño ha empezado a maltratar con 14 años, esto viene de antaño, esto viene desde una infancia, desde un sistema educativo permisivo, en el que bueno, pues no se ha centrado bien las cosas. Entonces es complicado, es muy complicado, y es lo que decía Juan Luis. Unos padres, para llegar a denunciar a unos hijos, imaginaros a qué nivel estamos de estrés, de desesperación, de angustia, de ya no sé qué hacer con mi hijo. Es que es mi hijo el que está entrando a cumplir una medida judicial porque yo lo he denunciado. Claro, ¿vale? se ha agotado, ya se ha hablado con los primos, se ha hablado con la familia extensa. Oye, llévate unos días, una semana al campo se buscan o a todo otra tipo vivienda. de opciones antes de llegar a se esa acude denuncia, incluso, ¿no? porque todos sabemos que hay ONG que sin interés de lucro, lógicamente, sin ánimo de lucro, pero que ayudan de padres, yo las conozco, en donde, oye, no me tienes que dar tu nombre, simplemente el teléfono, yo estoy aquí para echarte una mano. Yo he visto situaciones muy de cerca en donde se han volcado con esas personas. Bueno, pues cuando se agota el recurso de los amigos, cuando se agota el recurso de la familia, en la que ya no sabe qué hacer, incluso todo el mundo tiene un primo que es cuñado de un vecino de enfrente que es policía local, y llega el policía local, bueno, vamos a hacer la vista gorda, en el buen sentido de la palabra, porque como movamos, esto va a ser peor para todo el mundo, tal y cual. Entonces, cuando todo eso ya se ha agotado, se ha hablado con los psicólogos del colegio, se ha hablado con los trabajadores sociales y los servicios sociales del ayuntamiento. Cuando ya no sabe a quién acudir y esto no cambia, pues se toma esa medida, la medida de acudir al juzgado cuando ya se ha desbarrado, cuando ya esa hinchazón de ojo de una agresión de otra y que no puede más y que bueno, los recursos económicos están agotados. No he querido mencionar, ya Guadalupe seguramente tocará el tema del consumo de estupefacientes. Sí. Bueno, yo voy a decir, me atrevo a decir, el consumo de drogas. Sí, claro. Y me quedo ahí. Digo, droga, alcohol. Droga, va droga, asociado normalmente, tabaco, va asociado. que son drogas legales, pero son drogas, no lo olvidemos. El tabaco mata, más que los aviones, como dice la canción. El alcohol también, sí. Entonces, pero mata físicamente, pero es que mentalmente también. Entonces, claro, hay esa permisividad para ese tipo de droga y está bien visto incluso socialmente. Los brindis, ya estamos viendo cómo se hacen los jefes de Estado, no brindan con agua, brindan con cava o con determinado champán, ¿no? Hay factores, vamos a ver, hay Eso se ve desde excepciones como en chico. todo, pero hay factores que coinciden. Normalmente son niños que pasan una infancia inquieta, ¿vale? Son niños que los padres te describen, un niño que no se paraba, que faltaba atención, que un niño difícil desde la infancia. No se ha gestionado bien, ¿vale? No se ha orientado bien en la evolución y la madurez de ese niño. Pero no se ha orientado bien, ¿por qué? Porque se le ha permitido todo. Bueno, evidentemente, buscar culpables, intentamos no buscar culpables en estas historias. Pero porque ¿cómo se gestiona, por ejemplo, claro, Guadalupe, ¿cómo puedo la evitar que mi hijo llegue a eso? Evidentemente. Es que yo creo que esta es la pregunta claro, más... evidentemente dedicándole tiempo, ¿vale? Paciencia, teniendo claro que la educación de un hijo no se hace en un día, que a un niño no se le puede decir a todo que sí, que a un niño hay que ponerle límites, hay que ponerle normas, hay que educar, ¿vale? Y eso no siempre es fácil, ¿vale? Fijaros si no es siempre fácil, que no en el siglo XIX, sino en el siglo XVIII. César de Bonesana, el marqués de Beccaria, jurista, filósofo, escritor, señalaba que el medio más seguro, pero más difícil de evitar los delitos es perfeccionar la educación, ¿vale? Entonces, oiga, no recortemos en educación, invirtamos. Esto es una inversión de futuro. Es decir, queremos una inversión. Oye, niño, tú no hagas esto hoy y ya mañana que sea perfecto. No, esta tiene que ser una inversión de futuro. No quiero hablar de temas que si la crisis, que si tal, pero desde luego, si tenemos a alguien bien entretenido, los antiguos decían que del ocio se llega al vicio, de momento, ¿no? Pero el ocio bien gestionado, pues da resultados positivos, ¿no? Entonces, hagamos leyes dulces, también lo decía el marqués de Beccaria, en el buen sentido de la palabra, y habrá menos cosas que castigar. Entonces,
si nos hemos acostumbrado, papá, quiero esto, toma. Pues no, la palabra no existe en el diccionario. Y la tolerancia a la frustración, mire usted, yo lo veo a veces en los campos de fútbol, de aquí de las barriadas y tal. Todos los padres creen que su hijo, si está de portero, va a ser Casillas o Valdés, o si está delantero va a ser Cristiano Ronaldo o Messi o Diego Costa. Pero eso es tolerancia y resulta a la que no. frustración de los padres. Claro, entonces hay que decirle, no, que jugar fútbol Vamos está muy pasarlo bien, pero no es un campo de batalla agria y sangrienta, como lamentablemente nos informáis los medios de comunicación, y en las que intervienen en esas agresiones mayormente los padres. Porque claro, tocar a mi hijo, bueno, es que lo ha hecho queriendo. Pero si tu hijo, bueno, eso ha sido sin querer. Si lo hace tu hijo, sin querer. Si lo hacen contra tu hijo, ha sido queriendo. Entonces, claro, es un caldo de cultivo, se va ahí haciendo una amalgama de todo y luego tenemos lo que tenemos. Entonces, la tolerancia a la frustración, oye, pues sí, nosotros tenemos expectativas, queremos ser, bueno, los mejores, pero... Pero esas expectativas que usted comenta, reflejadas en los hijos, es muchísimo peor. Claro. Por supuesto. Claro. Es muchísimo peor porque además estás creando a... Por eso, luego Guadalupe y su equipo, pues tienen trabajo doble. Porque Para hablar a los padres y a los hijos. Sobre todo, lo que se detecta cuando se habla con la familia es falta de tiempo. Es decir, justifico que mi hijo ha llegado a lo que ha llegado porque es que es un niño muy complicado. Sí, pero ¿le has dedicado el tiempo que requería ese niño? Más si es un niño complicado. Muchas veces, pues bueno, el niño está en la habitación con el ordenador, el niño está bien. El niño está... No, tú tienes que dedicarle tiempo a tu hijo, tienes que escucharlo, el niño tiene que escucharte a ti, tiene que haber un entorno familiar en el que el niño se sienta cómodo, en el que el niño tenga confianza contigo, en el que el niño vaya expresando aquellas dificultades, aquellas cosas que él no va procesando bien, unido, por supuesto, a la no permisividad, no a un sistema dictatorial, sino algo intermedio en el que prime el diálogo, el que prime un entorno familiar en el que todos sepan cuáles son sus derechos, sus obligaciones, cuál es tu papel, cuál es tu rol dentro de la familia. Y eso es un trabajo duro y difícil. Vamos a educar, nunca hemos dicho que sea algo fácil. A lo mejor los complicados son a veces los padres. Mi niño es muy complicado. Oiga, usted se ha mirado al espejo. Ya está, como es muy complicado, claro. ¿Yo qué le voy a hacer? Exacto. Si es que es lo que me ha tocado. No, es complicado, pues venga, pues a trabajar. Es que no te queda otra, porque tu hijo va a llegar a la adolescencia, donde va a llegar un periodo de vida mucho más autónomo, va a entrar al instituto, se va a encontrar que es más libre, que se va a mover más, y ahí es donde empieza el problema. Anteriormente era un niño activo y un niño que no paraba, pero cuando él entra al instituto empieza el problema porque él ya se le abre un mundo desconocido para él y va a por lo que más le inquieta, a por lo que más, el tema del consumo, el tema de grupos pues que no entran en clase, que se quedan en las puertas, y empieza el problema. Nosotros, preparando el guión de la entrevista, hablábamos de la marchenilla y no sé si nos equivocamos o no, aparte de estos problemas, o sea, de estos menores que ingresan por cuestiones de este tipo, hablábamos de un centro de menores que tiene que ser un poco especial en el sentido de que hay mucha población inmigrante. ¿Se refleja en la marchenilla esa población menor inmigrante o es básicamente más del campo de Gibraltar? Bueno, sí, tiene una población muy... hay un tanto por ciento de marroquí, sí lo hay. De menores, ¿no? Sí. Inmigrantes. No es que sea a fin muy de cuentas, elevado, pero ¿verdad, Guadalupe? la cercanía... Es que el centro de menores en la Marchenilla es un reflejo de lo que es la sociedad, claro. Pero allí. Es como decir, la presencia de personas delincuentes en el centro penitenciario de Algeciras. No, mire usted, lo que hay fuera, dentro, porque tienen que cumplir. Que hay una alta presencia de inmigración o personas migrantes, para decirlo, para que mejor políticamente, en el sentido de personas que no son españolas, pero que tienen su residencia legal en España o no la tienen, pero que han cometido delitos. Pues mire usted, es que el Código Penal, a la hora de castigar, no dice, muy pocas veces, sobre todo en los delitos que se escapa de este ámbito. Iba a decir que no hay caso en que distinga español de no. Hay delitos que solo pueden cometer españoles, que es el español que induce una potencia extranjera, etcétera, ¿no? Son delitos ya que casi son prehistóricos. Pero con los que vemos todos los días no pone el español que matare a otro, no. El castigo es el que matare a otro. Es el homicidio.
sea español o extranjero. Y no es una agravante ser extranjero, ni es una atenuante ser español. Pues pasa igual. Simplemente las conductas que se castigan en los menores infractores es la del Código Penal. Sí, un procedimiento distinto y no se le imponen penas, sino medidas de reforma. Pero por lo demás, exactamente igual. Pues igual es en el centro de la Marchenilla, con la diferencia de, bueno, que es un centro masculino, de menores varones, no de mujeres, porque es adecuado para evitar situaciones que puedan agravarse y que no respondan adecuadamente a los fines terapéuticos educativos. Quiero hacer hincapié, si me lo permitís, porque es que la ley del menor resulta que entre su preámbulo y en todo su articulado menciona en esta expresión interés superior del menor hasta más de 30 ocasiones. Interés superior del menor. Todo el procedimiento que regula la responsabilidad penal de los menores infractores pivota sobre el superior interés del menor. No es que se olvide el interés de la sociedad, no es que se olvide el interés de las víctimas o perjudicados, pero por encima de todo, en primer lugar, de esta pirámide, es el interés superior del menor. Incluso teóricamente, sobre todo en su inicio, la ley, cuando se ha ido reformando, se ha ido haciendo más dura, no lo olvidemos. Una ley que establece, bueno, que no había participación de las víctimas, se reformó para que tuviera participación activa las víctimas, porque ahí parece ser la creencia que el fiscal no se preocupaba de las víctimas, y el fiscal hay que decir que sí, se preocupa y mucho, a veces más de lo que las propias víctimas, cuidado. Bueno, pues señalo, ese interés superior teóricamente permitía que las medidas de reforma pudieran quedar sin efecto si eso supone un interés superior para el menor. Insisto que no se olvida el interés de la sociedad y no se olvida de la comunidad en general y no se olvida el interés de la víctima, porque no podemos olvidar, el artículo 24 de la Constitución está para todo el mundo. Cuando habla de tutela judicial efectiva de todos, es de todos, no dice de todos los mayores o todos los menores o todos los españoles, no, todos. Entonces, sin olvidar eso, pero debe de quedar claro, aunque nos duela a algunos y sobre todo a quien más le duele, es lógicamente a los que han sufrido en sus carnes o han sufrido en su patrimonio, pues que te maten que un menor te mate una hija o te mate a tu cónyuge o a cualquier familiar. Eso duele, ¿cómo no va a doler? Pero por encima de ese interés que hay que proteger está el interés superior del menor. De ahí que las medidas, llegado el caso, puedan quedar sin efecto, puedan ser reducidas, puedan ser cambiadas con mayor facilidad a como ocurre con la legislación de mayores. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero a mí me gustaría retomar el programa preguntándole si en determinadas ocasiones esos menores no se aprovechan de esas garantías del interés general de los menores, pero lo vamos a ir a publicidad un segundito y enseguida nos responden a esta pregunta. Sin duda. Queríamos conocer antes de publicidad si los menores pues se aprovechan de esa situación, de esas garantías más amplias que tienen y que les protegen, entre comillas. ¿Se aprovechan los menores o tienen esa capacidad? No, hombre, sin perjuicio de que lo hagan, yo he detectado que son los mayores de edad cuando hay un grupo de infractores, un grupo criminal, en el sentido de que se dedican a cometer delitos, pues sí, suelen, cuando se difumina la responsabilidad, cuando actúan más de 4. Yo tenía un profesor mío que decía que cuando se sientan más de 5 en el banquillo el problema no es penal, sino es social.
Pues sobre esa base digo que el menor, si van 4 o 5 alijando y solo y se escurren todos, pues ¿quién trae la droga? El menor. El menor. ¿Qué pasa? Que hay una pelea y hay que coger a un culpable, porque no se sabe exactamente quién ha sido. El menor. Entonces hablamos de incremento de garantías sí, para los mayores. Sí, hombre, la ley es muy garantista en relación a los menores, pero también muy severa y muy dura, ¿no? Ya. Entonces, claro, no es lo mismo un centro de menores que un centro penitenciario. Ya. Entonces, el Estado, los recursos que tiene, aunque ahora sean escasos, o que ahora, pues, por la restricción de gasto sean los mínimos, resulta que las medidas, el equipo humano y técnico que hay volcado con los menores no lo hay con los mayores. Es verdad que en la cárcel está su junta de tratamiento y hay profesionales, pero el tratamiento individualizado en las medidas de reforma que existe en España en relación al menor no lo existe en relación a los mayores, ¿no? Es que es un centro socioeducativo. ¿Vale? Una prisión es un centro de cumplimiento, esto es un centro socioeducativo. El objetivo fundamental es reinsertar, el objetivo fundamental es la resocialización del menor. ¿Vale? Desde que llega al centro, todos los recursos se vuelcan en intentar paliar todos los déficits, o corregir, ¿no? Claro, todas las carencias que se detectan a nivel personal, sociofamiliar y todas las carencias que vamos viendo, y para que cuando finalice el cumplimiento de esa medida el niño se vaya armado de recursos y de herramientas que no contaba con ellas previamente. Bueno, el niño y su entorno, ¿vale? A través de las escuelas de padres, a través de los tratamientos que se hacen familiares, grupales, a través de todos los recursos intentamos que ese niño vuelva a la sociedad de una manera diferente a como llegó. Me gustaría que hiciera, antes en el descanso, hizo una reflexión que resulta muy curiosa por ejemplo, para mí, que no lo había pensado nunca, pero que yo creo que es muy reveladora y da mucha luz, ¿no? Sobre la diferencia de la percepción del tiempo. De una cosa el tiempo real y otra cosa el tiempo que tenemos en la cabeza, ¿no? Que, vamos, explíquelo usted. Sí, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es decir, con 15 años, cuando acabamos el colegio y ya no volvíamos al colegio hasta septiembre, era como una eternidad, ¿no? Una vida. Claro, tú terminabas el cole, ya estoy de vacaciones de verano. Y hasta que llegaba septiembre, bueno, pues ahora con nuestra edad, ¿no? Con nuestra edad es mes de agosto, julio y agosto pasa pi y pasa volado. Pues por eso mismo que se considera que un año de internamiento con 16 años, con 15 años, es una eternidad. Ellos lo viven como, y voy a pasar las Navidades aquí, y voy a pasar la Semana Santa, y el verano, y es como, mientras el resto del mundo de mi edad, la gente de mi edad, en 24 horas hace muchísimas cosas, yo estoy aquí metido, privado de libertad. No es lo mismo con 30 años que te priven de libertad que con 15. Totalmente diferente. A mí me gustaría, hemos dicho, para presentar a Guadalupe Martín, que es miembro de uno de los equipos técnicos del Centro de Internamiento de Menores La Marchenilla. ¿Qué otros miembros? ¿Quién compone ese equipo para tratar al menor? El equipo lo forma una trabajadora social y una psicóloga, y aparte un equipo de juristas. Bueno, pues ahora mismo somos 5 equipos, ¿vale? Intentamos dividirnos el trabajo, cada una lleva sus menores. Entonces, ¿cuántos menores hay internados en Pues la capacidad son 122, creo. 122. Sí, pero hay 104, 105 ahora actualmente. Son muchos menores. No obstante, tampoco quiero yo transmitir una sensación de pesimismo. Guadalupe lo va a ratificar, seguro. Sí, el 85% de los más, niños o de los menores infractores se recuperan. Y más ese delito del que hemos estado hablando anteriormente, de la violencia filioparental, los resultados están siendo muy, muy buenos. Partimos de la base que hay algo muy importante que es el cariño, ¿vale? Esa base, si víctima y verdugo, por decirlo de alguna manera, son familiares tan directos, ahí tiene que haber algo, es decir, y luchan con todas sus ganas para siempre recuperar contamos eso. con la base de que detrás de ese abuso, ese maltrato, tiene que haber casos muy concretos de psicopatías y de tal, que no, pero la mayor parte de los casos son niños impulsivos, son niños con carencias, las familias tienen déficit, pero que si todo eso se trabaja y volvemos a reconstruir el puzzle, nos salen familias estupendas.
De hecho, esta mañana hemos despedido a una llorando, abrazados, con las caritas un poco desencajadas, todo como diciendo, vamos a ver cómo nos va ahora, pero que nos vamos con todos los recursos para que esto funcione. Sí, ¿no? sí, en la medida de lo posible. Este programa sirve a la sociedad sanroqueña. Yo animaría de verdad a aquellos padres que están sufriendo una situación que, aunque quizás la herramienta que la legislación, que el ordenamiento jurídico nos ofrece, se animen a denunciar. Es decir, igual que se dice en la violencia de género, ni un minuto más, yo añadiría ni un minuto más en la violencia familiar. ¿Por qué? Porque afortunadamente no se está ensayando con gaseosa, sino que se está experimentando con estas personas, y el ejemplo que acaba de poner Guadalupe no es único, es decir, se ha repetido en ocasiones anteriores. En consecuencia, el papá o la mamá que sufra una situación de agresión, ojalá sirva este programa, claro, tanto verbal, no lo olvidemos, que hay veces que hacen más daño muchas palabras que un bofetón, y eso no quiere decir que yo esté justificándolo, evidentemente. El bofetón hay que reprimirlo y la agresión verbal también, pero que se animen, porque tratándose de menores infractores, de la misma forma, no, añadiendo, ratificando que es el interés superior del menor, las medidas de reforma no tienen ese carácter aflictivo o punitivo, sino que la finalidad de la sanción es educativa. Guadalupe ha dicho una cosa muy interesante, y es que ha hablado de la finalidad de la resocialización y la reeducación. Mire, es que eso lo dice la Constitución, no hacía falta que la ley orgánica lo dijera. Está bien que lo ratifique, pero ya la Constitución en su artículo 25 lo señala para los mayores de edad. También, si lo señala para los mayores de edad, que las penas están orientadas, por eso no es posible la cadena perpetua, por mucho que se proclame y haya manifestaciones, pues si no es posible, o mejor dicho, si para los mayores la resocialización y la reeducación es un fin constitucional en las penas, ¿cómo no lo va a hacer en las medidas de reforma? Y va más allá de la función resocializadora y de la función reeducativa, va a la función la sanción que tenga carácter educativo, hasta el punto, como decía antes, de la publicidad, que comprobado que la sanción ya no cumple esa función porque los fines se han conseguido anticipadamente, lo que se hace es dejar sin efecto. El juez vigila, los jueces de menores, o sea, igual que hay jueces de vigilancia penitenciaria para los mayores, en menores no hay jueces de vigilancia, sino que es el propio juez de menores el que ha puesto la medida, el que se encarga de vigilarla de verdad. Y de hacer el seguimiento. Sí, además vienen constantemente al centro, entrevistan a menor por menor, aparte de la reunión que tenemos previa a ello, es decir, eso es constantemente, todos los juzgados andaluces, constantemente tenemos visitas de ellos. Las jornadas, estábamos hablando, las jornadas, aparte de estos delitos de agresiones en el ámbito familiar, también va a tratar especialmente el ciberdelito. Sí. ¿Cómo explicamos a grandes rasgos? Yo invitaría a que acudieran todas las personas que tengan interés en esta jornada, que acudan, porque la inscripción eso no lo hemos dicho, es jornada la inscripción que es gratuita acudir, hasta agotar aforo. Vale. Entonces yo quiero desde aquí invitar a todos los televidentes de San Roque y Allende los Mares que acudan, de verdad, porque la inscripción es gratuita, y si son universitarios que sepan que tienen, si asisten con regularidad, un crédito, ¿no? Exactamente, un crédito de libre elección de la Universidad de Cádiz. Tienen que asistir y aprovechar a esta jornada, o sea que no vale apuntarse, eso sí. Queremos darle seriedad, entre otras cosas, por el nivel y por respeto a los profesionales que vienen. No se trata de vender ningún producto, sino de que nos enriquezcamos con la ponencia, por ejemplo, Padre e Hijo en Conflicto, un programa de intervención de lo que estamos hablando, pero nos lo va a decir alguien que conoce muy bien este tema, como es Javier Urra Portillo. Ya ha dicho Guadalupe, que es el director clínico del programa Recurra Ginso, pero es que fue el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid. También vamos a contar con la presencia, por ejemplo,
de Vicente Garrido Genovés, que fue uno de los ponentes, alma mater, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Y en relación a la última pregunta que usted ha hecho, Belén, pues precisamente para hablarnos de los ciberdelitos, un policía, un comisario jefe de policía, que es don Pedro Ríos, comisario jefe de Algeciras, quien nos va a relatar los requisitos, nos va a relatar todo, concretamente esa nueva forma, las características y la incidencia que tienen en la actualidad. Lo que pasa es que centrado en la comisión por los menores, que somos conscientes que también lo cometen los mayores, pero no, como diría aquel, no toca. ¿Y por qué? Pues mire, porque los que ya no somos tan jóvenes, somos jóvenes, pero no tanto, como ellos, pues como que nos pilla a contramano las nuevas herramientas informáticas. Utilizamos el teléfono móvil para llamar y bueno, para nosotros una novedad el WhatsApp y poquito más. Pero es que los menores te manejan, incluso hemos visto que hay concursos y campeonatos, antes cuando era el SMS, era el no va más, los mensajes, campeonato de quién lo ponía más rápido con una sola mano, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien, si se emplea para bien, pero eso está muy mal, si se emplea para mal. Entonces, el ciberdelito es una forma de referirnos a esas conductas que se utilizan los medios virtuales, la informática, las redes sociales, para transgredir la norma. El acoso existe en el Código Penal antes de los ciberdelitos. Lo que pasa es que hoy no solo se acosa soplando en el cogote de alguien, permíteme la expresión, sino que se acosa a través del teléfono. Se mancilla el honor, la dignidad o la propia imagen, pues enviando fotos que tú puedes hacértelas en un contexto y en la confianza de que las personas que va destinadas no van a difundirla, pero cuando ya la difunde, ¿hasta dónde llega? En las redes sociales, a propósito del asesinato de la presidente de la Diputación de León, pues como que esto es gratis, de decir que me alegro de la muerte de otra persona. Pues mire usted, si eso lo dice usted en público, que sepa que es delito. ¿Qué es lo que sucede? Que antes era el vocero en el pueblo y uno gritaba y decía una barbaridad. Pues eso era una calumnia con publicidad. Pero es que hoy las calumnias con publicidad, precisamente la publicidad hoy se gira en torno al Twitter, se gira en torno al WhatsApp, en torno a Instagram, bueno, a multitud de redes sociales. Casi el email está quedando, no voy a decir obsoleto, pero desde una herramienta que está siendo superada. Porque por WhatsApp puedes enviar imágenes, puedes enviar texto, puedes enviar cualquier tipo de documento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se va a ver. Hay que decir, no, mire usted, al niño, oye, jovencito, esta foto no la puedes hacer. Si esta chica o este chico hace algo que pueda atentar a su dignidad o a su propia imagen, no, eso no está permitido. Entonces, bueno, falsas identidades, dobles perfiles, en el Facebook, en otras redes sociales, pues de todo eso nos va a hablar el comisario Pedro Ríos Calvo, comisario de la Policía de Algeciras. ¿Por qué hago referencia a los menores? Porque ellos están más frescos en esta cuestión. Son mucho más vulnerables. O sea, hoy enseñamos una cinta casete a un menor y dice, ¿eso qué es? No saben lo que es. Y entonces le pone una cinta casete y le pone un bolivic y no sabe qué relación tiene una cosa con otra, y los que estamos aquí en la mesa sabemos perfectamente el BIC para qué sirve en relación a la cinta casete, ¿no? Una cosa, me imagino que también el ciberdelito o la vertiente informática o de medio de comunicación supone un agravante. Lo digo porque hay casos que han salido en los medios de, yo qué sé, unos chicos le dan una paliza a otro, lo graban en vídeo y lo difunden en internet. No es que sea un agravante exactamente, porque la paliza es un delito, está la agresión, pero hay otro delito diferente que es atacar el honor, como ha ocurrido en un caso famoso, lamentablemente, con el asesinato también de Marta del Castillo, así recogido lo de asesinato, aunque no haya aparecido el cuerpo. El honor y la dignidad de los familiares no se puede atacar así como así. O sea, mal está que te peguen, peor está que lo difundan. O sea, entonces si te agreden, si unos chicos agreden a otro y encima lo difunden,
pues puede suponer un delito diferente, claro que sí. O sea que es un instrumento, o sea, más que el ciberdelito en sí como delito autónomo, es un instrumento que sirve para cometer otro delito. ¿Cuándo es delito autónomo? Hombre, pues cuando yo, sin moverme desde mi ordenador, que hoy día un ordenador es un teléfono móvil, un tablet, tal, iPad, pues yo entro en la cuenta corriente porque soy un crack, y entro en la cuenta corriente de otro y lo desplumo. Eso lógicamente se ha utilizado. Yo no he ido al banco y yo he hecho una transferencia, como vemos en las películas, pero que ya lamentablemente es real, y lo mando a los países del este. Y por hacer eso pues me dan un dinero. Eso lo hace gente. Pues estamos hablando de esas conductas delictivas o delitos de falsedad, porque hoy día para garantizar que un documento es auténtico, pues casi hace falta que intervengan los jueces o los notarios, porque se puede perfectamente escanear y aparentar que la firma es auténtica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, salvado esas cuestiones, en la jornada de lo que se va a tratar es del ciberdelito que comete el menor y como nueva forma de delincuencia juvenil que quizás los mayores, por la edad que nos ha pillado un poquito más lejos, pues no somos conscientes, ¿no? Efectivamente. Y Guadalupe, allí en el centro, chavales acusados de ciberdelito. Están empezando a llegar. ¿Y cuáles son un poco los casos más frecuentes? O sea, bueno, hasta ahora hay poquito, sí. ¿Vale? Nos ha llegado pues eso de abuso a través de internet. Es un medio de comunicación de masa, ¿vale? Entonces, como medio de comunicación, un chico que tiene un desvío a nivel psicológico, pues es un medio súper fácil, además sobre todo para ellos, de a través de él hacer daño, abusar, maltratar. Hasta ahora poquitos, pero sí se está viendo que es algo emergente, es como algo que tú estás viendo que viene y que constantemente te llegan noticias, y dices tú, Dios mío, que esto va a ser una ola. Los casos más numerosos de menores que entran en la Marchenilla, ¿cuáles son? Las infracciones. Casi todo relacionado con consumo de sustancias tóxicas. Sí. ¿Vale? Sí, pero el consumo no es delito, ¿eh? No, cuidado. no. Es malo para la salud. Ya. Y la gente que consume droga se muere. Y ya que dice, no, que es un porrito, no, mire usted, el porrito mata. Vamos a ser realistas. La droga es mala, cualquier consumo de droga es malo. El abuso ya ni te cuento. Entonces, creo que se refiere Guadalupe a que los chicos jóvenes que entran en la Marchenilla, el delito que ha cometido siempre va acompañado en su de una perfil relación con el droga, consumo. ¿no? De hecho, tenemos un programa específico de intervención en drogodependencia que es global para todo. Tiene diferentes niveles, ¿vale? Dependiendo si el chico viene con un comportamiento y una adicción grave o simplemente ha consumido poco. Nosotros sistemáticamente a todos los niños le aplicamos el programa específico de prevención y tratamiento de drogodependencia, porque casi siempre está relacionado o con el robo por el que ha llegado el chico, o por el maltrato en casa, o por el tráfico. Evidentemente es algo que está ahí, que casi siempre forma parte del delito por el que nos viene el chaval. Sí, delito en definitiva contra el patrimonio, robo con fuerza o con violencia, hurto, delitos contra la seguridad vial, y tráfico de drogas, y algunas más que agresiones sexuales, también. Que son ataques a la libertad e indemnidad sexual. Yo creo que esas cuatro figuras delictivas son las que más se producen, ¿no? Bueno, y delito contra las personas. Cuando hablamos de delito contra las personas nos estamos refiriendo pues a agresiones de más o de menos envergadura, desde agresiones lesiones, personas que necesitan tratamiento médico quirúrgico para distinto a la primera asistencia para sanar, que ya estamos hablando de delito, o lesiones en donde de tal envergadura la paliza sufrida que puede perder un miembro u órgano principal o dejarlo inutilizado, etcétera, ¿no? En que las penas, si fueran mayores, pues suben. Las medidas de reforma, pues lógicamente también se agravan. O sea, no es lo mismo una medida de reforma consistente en una amonestación verbal que hace el juez de menores a un ingreso en régimen cerrado durante 8 años. Entre eso, la amonestación, que es lo mínimo, y el ingreso en internamiento,
pues hay un abanico muy amplio, tan amplio, y además sin violar el principio de legalidad. El juez puede imponer entre esos dos extremos lo que quiera, pero lo que quiera teniendo en cuenta pues ese informe que han dado el equipo técnico ya en menores, el informe que ellos están continuamente sobre la evolución, y como señalaba, que pueden incluso quedar sin efecto o reformarlo. ¿Por qué? Porque la evolución es negativa, se agrava, y que la evolución es positiva, se suaviza. A lo mejor pasa la cosa porque aprenda a leer, a lo mejor pasa porque se aprenda a respetar que las papeleras no hay que pegarle patadas, que las papeleras sirven para que ciudadanos desaprensivos, o mejor dicho, ciudadanos cívicos que tiran en la papelera, decía desaprensivos los que tiran los papeles al suelo, que lo hay de todas las edades, o aquellos cerdos que van con perros y dejan la caca en el suelo. No, a eso no me refiero, sino... Bueno, pues, o los que utilizan la papelera para echar la basura de la casa, que también lo hay. Sí, exactamente. Una amplia gama de usos. La papelera no sé por qué, pero tiene una función delictiva o sí, delictiva. Yo digo muchas veces, en tono distendido, que el Parque de los Arcos Nocales, sus estribaciones empiezan en la misma playa, ¿no? Porque hay muchos venados. Efectivamente. Entonces, si encima que hay ciudadanos cívicos que usan las papeleras, vamos a tener los desaprensivos. Ya tenemos los desaprensivos que tiran las cosas al suelo. Pero hombre, que ya no vamos la papelera para vamos a incrementar al desaprensivo que tira la papelera y la destroza y la quema, o le hace la gracia, ¡ay, qué gracioso! Vamos a romper un cristal de un coche, como pasa de vez en cuando, que hacen la gracia y te encuentras 4 coches con los cristales rotos. Que yo comprendo lo de los talleres, pero oiga, es que vale un dinero. Por divertirse, además. Exactamente, que es por esa divertirse. Forma de diversión. Entonces, bueno, pues a esos chavales hay que decirle, mira, esto no sale gratis, esto cuesta un dinero y no le tiene que costar a tu padre, así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, pues tú ahora te vas a privar, si fumas, de no fumar, que no debe de fumar, y si no, pues vamos a estar un tiempo sin teléfono, el teléfono vale tanto, pues estos 4 meses de teléfono, ese dinero que te iba a gastar lo vamos a invertir en reponer el espejo que has roto. Hay veces que yo, cuando ejercía de fiscal en menores, se lo trasladaba a los menores y le decía, oiga, chaval, vamos a ponernos en situación, ¿a ti qué te parece que a ti te quiten tu moto? Y le parecía mal. Piensa tú al otro. Si tú no quieres que te quiten a ti la moto, no la quites tú. Trabajar la empatía es una de las cosas que más trabajo. Algunos es que han atropellado. Bueno, pues piensa que te atropellen a ti, porque tú vas corriendo y atropellas. Piensa que te atropellen a ti, es un fastidio, ¿no? Porque ahora de la movida no te vas a poder ir a la playa, no vas a poder hacer o dejar de hacer esto, ¿no? Entonces hay que concienciarlo. Y en esa tarea, antes de llegar al centro, porque al centro llegan los casos más graves, ¿verdad, Guadalupe? Sí, claro. Pues está el equipo técnico en el juzgado de menores, y ahí, bueno, también aparte de la Marchenilla, no está de más referenciar que hay centros abiertos, ¿no? Y que hay centros de día donde los menores... aquí en la comarca concretamente hay centros abiertos. Sí. En la línea creo que hay. Cumplimiento de libertad vigilada, es decir, hay medidas judiciales menos restrictivas que la de internamiento. Sí, claro. Sí, que se les obliga esas medidas ejemplares, esas sentencias ejemplares del juez Emilio Calatayud, buen amigo mío por cierto, no es cosa exclusiva suya, es un hombre mediático y hay que reconocérselo. Pero hay muchos Emilio Calatayud en España, en el sentido de que hay muchos jueces de menores que hacen lo que Emilio Calatayud. Y bueno, la juez de menores de aquí, o la de Huelva, que han venido a la jornada en ocasiones anteriores, o el juez de menores de Cádiz, que también estuvo hace 2 años, y que en esta ocasión, por ejemplo, pues bueno, vamos a contar con el juez de menores de Jerez de la Frontera, que nos va a disertar sobre la necesidad o no de la existencia de la jurisdicción de menores. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo creo que ha merecido la pena estos 50-55 minutos. Hemos hecho un repaso, nos hemos acercado a la situación de estos menores infractores, y todo gracias a esas terceras jornadas que se han convocado y que empiezan. Si me dejas un momentito, añadir que la jornada, aunque está por la tarde, las ponencias y las mesas redondas con estas personas que he indicado, también estará Teresa Guerra, por ejemplo,
Alegre, que es médico psiquiatra, coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantil en Campo de Gibraltar, pero que por las mañanas habrá talleres, tanto el lunes, el primer día, el martes y el miércoles habrá talleres donde se va a pedir aprovechamiento, porque todos nos vamos a enriquecer, yo el primero, y el primero será del diagnóstico e implementación del programa de tratamiento en el CIMI La Marchenilla, Centro de Menores Infractores. Se va a dar a conocer, se va a trabajar sobre ello. Es un tema que está íntimamente relacionado con las primeras jornadas, insisto, como es el tratamiento terapéutico en menores infractores, pero con patología dual, que tienen más de una enfermedad que le hace, aparte de adicción y tal, transgredir la norma. Y luego tendremos el último taller, el miércoles 4, que tratará de la metodología de trabajo educativo con menores infractores. Ni que decir tiene que en todos ellos intervienen, pues lógicamente, profesionales de la Marchenilla. ¿Dónde la gente que nos está viendo y está interesada, a dónde se puede dirigir para inscribirse o para poder acudir a estas jornadas? Si tienen un teléfono a mano, que seguro que lo tienen, no el fijo, sino el móvil, nada más que tienen que darle a desbloquear y marcar el 956 679 846. Y si, bueno, aquellos que manejan las herramientas informáticas, sin llegar al ciberdelito, pues el correo electrónico lamarchenilla@ginso.org. Repito, lamarchenilla@ginso.org. Ni que decir, tiene que ir todo en minúscula. Y que se va a desarrollar en Algeciras y en la escuela de enfermería. Para que no sepa, al lado del hospital, al lado del hospital. Camino de Getares, pasar al Mercadona en la primera glorieta, para arriba del todo. Vamos, no nos falta un detalle. Quien quiera ir, que ya sabe dónde está. Juan Luis Moreno Retamino, muchísimas gracias. A ustedes. Guadalupe Martín Padilla, también muchísimas gracias por acudir a Canal San Roque Televisión. Y Julio Ruiz, muchísimas gracias. De nada. Y a ustedes les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.